Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos y hoy vamos a ver los versículos del 1 al 16 del capítulo 28. El título de este estudio es El cristiano debe servir al Señor a pesar de las adversidades. Antes de continuar, te pido que inclines tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por este momento que disponemos mis hermanos y yo para escudriñar, Padre bendito, tu palabra. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como introducción quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué deja el creyente de servir al Señor? ¿Por falta de tiempo? ¿Por problemas en su vida? ¿Por cambiar el orden de las prioridades? Los problemas y adversidades que te suceden, ¿te han alejado de tu comunión con Dios alguna vez, hermano? En el capítulo 27 de Hechos, se describe cómo Pablo y otros presos son entregados a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Se embarcan en una nave que tocaría puertos de Asia. Llegaron a Sidón y partieron con viento en contra hasta Mira en Licia, donde se embarcaron en otra nave alejandrina que tenía como destino Italia. La nave se enfrentó a una fuerte tormenta con un viento huracanado llamado Euroclidón, por lo que el temor de los ocupantes de la nave se apoderó de ellos. Pero recordemos que Dios había prometido a Pablo que ninguno de los ocupantes de la embarcación se perdería. Esto lo vimos en Hechos 27, de los versículos del 23 al 25. El capítulo 27 concluye relatando el naufragio de la embarcación. Los soldados quisieron matar a los reos para que ninguno se escapara nadando, pero el centurión se los impidió para que tampoco fuese muerto Pablo. ¿Qué crees que Pablo hizo durante estos momentos de tribulación? Seguramente oró. Seguramente todo el tiempo que estuvo con esta tripulación les estuvo predicando tanto a soldados como a marineros y a los mismos reos que le acompañaban. Los pasajeros, tripulación, marinos, soldados romanos y reos, que eran en total 276 y que iban a bordo de la nave, se salvaron, como se lo había dicho el Señor a Pablo, llegando a una isla ubicada a 100 kilómetros al sur de Sicilia, isla muy cercana a Italia. Punto número 1 de nuestro estudio. Les decía que se llama El cristiano debe servir al Señor a pesar de las adversidades. Veamos qué hizo Pablo. Pablo llegó a la isla de Malta. Versículo 1 del capítulo 28. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta es una isla de 27 kilómetros de largo por 14 kilómetros de ancho. Ninguno de los navegantes reconoció la bahía, por lo que se asume que nunca habían estado ahí. Y en honor al apóstol, ese lugar hoy es conocido como Bahía de San Pablo. El lugar era habitado por pobladores muy hospitalarios, por lo que pronto dieron refugio a los náufragos. Versículos 2 y 3 de Hechos 28. Y los naturales nos trataron, no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Una víbora se refiere a una especie de serpiente con veneno mortal. Hechos 28:4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de la mano de Pablo, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente,
Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Primero pensaron que era un homicida y que iba a morir por causa de esta justicia divina. Pero después vieron que nada le sucedía y ahora pensaban que era un dios. Recordemos que no era la primera vez que le sucedía esto a Pablo, ya que en Hechos 14, 11, 12 también al apóstol lo habían confundido con un ser divino. Las personas de esta isla eran muy supersticiosas y creían en muchos dioses. Y al ver que Pablo no sufrió ningún daño por la mordedura y el veneno de la víbora, pensaron que estaban frente a un dios. Sigamos leyendo en el versículo 7. Dice la palabra de Dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamada Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Publio era el gobernador romano puesto en la isla de Malta. Versículo 8. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, o sea, de pedirle al Señor la sanación de esta persona, le impuso las manos y él sanó. La disentería es una enfermedad gástrica causada por un microbio que se encuentra generalmente en la leche de cabra, producto consumido comúnmente en la isla de Malta. Esta enfermedad era común en el mundo antiguo, por falta de higiene. Hechos 28 del 9 al 10. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Finalmente Pablo llega a Roma. Hechos 28, 11. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Estando conscientes que la navegación era peligrosa y que pocas naves se aventuraban a realizar viajes en esa época, debieron permanecer en Malta durante 3 meses, tiempo que el apóstol aprovechó. La nave alejandrina formaba parte de la flota imperial. Esta llevaba el nombre de Cástor y Pólux, los hijos gemelos de Zeus, que según la mitología griega, estos protegían a los marineros. Hechos 28 del 12 al 14 sigue diciendo la palabra del Señor. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Después continuaron su camino hacia Roma. Siracusa, ciudad importante en la isla de Sicilia. Seguro que Pablo aprovechó esos 3 días y se dice que ahí fundó también una iglesia. Regio era un muelle en el extremo sur de la parte continental de Italia. Y Puteoli era el puerto que hoy es conocido como Puzzoli, cerca de Pompeya. Y después de esto finalmente llegaron a Roma. Hechos 28:15. De donde oyendo que de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. El foro de Apio es una población al sur de Roma y 3 tabernas un punto de descanso en la ruta de Apio hacia Roma. Haber encontrado hermanos en ese lugar hizo que Pablo sintiera nuevamente ese aliento, esa fraternidad de la hermandad cristiana que lo movía
a continuar con su trabajo de ir y predicar el Evangelio. Versículo 16 de Hechos 28. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un solo soldado que le custodiase. Punto número 2. A pesar de su condición, Pablo no dejó de ministrar. Veamos esto. Vamos a regresar al versículo 7 de Hechos 28. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo continuó ministrando a otros, como náufrago y prisionero. Solamente en este viaje el centurión, el principal de Malta, y muchos otros recibieron el favor de Dios por medio de Pablo. Prisionero, náufrago, con frío, mordido por una víbora. Imagínense, todo esto eran tribulaciones para el apóstol, pero él tenía la promesa del Señor de que llegaría a Roma. Continuemos leyendo. Versículo 15 de Hechos 28. De donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo, dio gracias a Dios y cobró aliento. No debe causarnos asombro de que el evangelio se esparciera como fuego por la entrega de los apóstoles y otros cristianos que habían sido esparcidos por causa de la persecución de que fueron víctimas. El mensaje del evangelio se había esparcido hasta Roma por diversas formas. También muchos judíos que vivían en Roma visitaban Jerusalén durante las fiestas religiosas. Algunos incluso debieron haber estado en el Pentecostés durante aquella predicación de Pedro y los apóstoles. En el Pentecostés, cuando cada uno escuchó el evangelio, cada uno escuchó la predicación en su propia lengua. Y creyeron en Jesús como Señor y Salvador, llevando así el mensaje del evangelio a Roma y a los lugares donde ellos vivían. También Pablo escribió una carta para los romanos antes de visitarlos. Así, el evangelio y los hermanos estaban en Roma cuando Pablo llegó a ese lugar, y esto le hizo cobrar nuevo ánimo. Punto número 3. Dios promete a sus hijos estar con ellos. Hechos 27, versículos 23 al 25. Dice: pero esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Quién es ese ángel de Dios? Ese ángel de Dios es Jesucristo. Por eso dice Pablo, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. O sea, él tenía la promesa de que llegaría a Roma y comparecería ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. La promesa del Señor a Pablo ahora era reafirmada. Veamos esa promesa de Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, escuchen esta promesa, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces Pablo, al escuchar directamente de su Señor, que le había dicho que testificaría como lo hizo en Jerusalén, también lo haría en Roma, él sabía que de una u otra forma él estaría en presencia del César en Roma. El Señor había prometido a Pablo que llegaría a salvo y sabía que así sería y que también tendría la gran oportunidad de predicar a Cristo y a Cristo resucitado
en Roma, la capital del mundo en ese tiempo. Nosotros también debemos estar confiados, obedeciendo al Señor en todo, mis hermanos, recordando y estemos confiados en que Él prometió estar con nosotros todos los días para que cumplamos la comisión que nos ha sido encargada. En Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada. ¿Dónde, hermanos? En el cielo y en la tierra. Esta es una expresión que nos recuerda que el señorío de Cristo es absoluto, en el cielo y en la tierra, que Él es soberano. El tiempo de la humillación terminó y ahora comienza el de la exaltación y obediencia. Obediencia absoluta al Señor. Y Él mismo, con visión universal, nos ordena lo siguiente. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, que en base a la soberanía, la autoridad y el señorío de Cristo, somos enviados por Él mismo a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y qué es un discípulo, hermano? Un discípulo es aquel que es enseñado, es aquel que sigue tus pasos. La autoridad del Señor es declarada y su deidad es consumada en el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En 1 de Juan 5:7 nos recuerda, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Ese Dios Trino en el que debemos creer, al cual debemos obedecer y al que debemos honrar con nuestro testimonio, el cual prometió y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, asunto que nos debe de dar consuelo, pero que al mismo tiempo nos debe comprometer, ya que es Dios mismo quien estará con nosotros a donde vayamos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, Él estará con nosotros. Pablo sabía esto y tuvo en todo momento de su travesía a Roma la confianza de las promesas del Señor. En conclusión, mis hermanos, Dios siempre cumple sus promesas. No tengamos duda de que las promesas que Dios nos ha hecho serán cumplidas. Sin importar nuestra condición, los creyentes debemos servir al Señor. Pablo era un preso. Pablo estaba siendo llevado a Roma para ser juzgado, pero todos los días se dedicó a cumplir la comisión que le había sido encomendada: predicar el Evangelio a toda criatura. Fuimos enviados para ser discípulos a todas las naciones, hermanos, y recordemos que el Señor prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y tú, hermano, ¿cómo estás sirviendo al Señor? ¿Tus adversidades te alejan del Señor o te acercan a Él? Inclina tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos por esta oportunidad de escudriñar tu palabra. Te rogamos que grabes este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón y nos muevas, Señor, a pesar de las adversidades, a alabarte, a honrarte y a servirte todos los días de nuestra vida, sabiendo que tú estarás con nosotros y nos acompañas en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.